Ahí empecé. Eh, ¿Se ve el PowerPoint? Sí, Ok, listo. Bueno, ahí aproveché y a esta diapositiva le puse esta flechita que no estaba, ¿sí? Entonces recuerden, tenemos intersecciones a nivel, las mismas pueden ser canalizadas o simples, las simples son para bajo volúmenes de tránsito y las canalizadas son para altos volúmenes de tránsito, y se puede materializar la canalización mediante refugios, isletas, separadores, estructuras y demás elementos que vamos a ver a continuación. Y los tipos básicos son de 3 ramales, de 4 ramales, multiramales y rotondas. Y es muy importante tener en cuenta el factor que ocupa la señalización vial. Tengan en cuenta que la señalización es una señalización horizontal y una señalización vertical. Bien, esto ya lo vimos. Bueno, ubicación, ¿sí? Vamos a ver algunas características de las intersecciones a nivel. Las pendientes, siempre que sea necesario, que sea posible, hay que evitar las pendientes fuertes longitudinales en la zona de la intersección, ¿sí? Así facilitamos las maniobras de giro, ¿sí? Curvas horizontales, en lo posible, no debería proyectarse una intersección en una curva horizontal. Y en el caso de que se haga, el peralte tiene que tener una limitación en la intersección, ¿sí? Ten en cuenta esto. Estructuras. En el caso de que la intersección esté cercana a una estructura, como ser un puente, ¿sí? El mismo debiera estar a una ubicación, una distancia mayor a 50 metros, ¿sí? ¿Para qué? Para permitir una adecuada distancia de visibilidad en la intersección. El ángulo de intersección siempre es posible o es deseado que el mismo sea a 90 grados, pero pueden aceptarse ángulos de valores mínimos de 60 grados en adelante. Ahí vemos, por ejemplo, ¿sí? Un camino principal y un camino secundario, donde vemos que el ángulo de desviación es menor a 60 grados. Entonces vean cómo modificamos la traza del camino secundario, ¿sí? En este caso mediante la materialización de una curva horizontal, de tal manera de tener un ángulo, ¿sí? De intersección, en este caso de 70 grados o mayor de 60 grados. Esta es una alternativa, ¿sí? Tengan en cuenta que el costo de esta alternativa es un costo X. Esta es otra alternativa, ¿sí? Directamente sesgar el camino secundario y conectarlo o vincularlo a 90 grados, ¿sí? De tal manera de que cuando vuelva, en este caso, vuelve el camino secundario y también hay un giro o hay un giro a 90 grados. Son distintas alternativas. Una alternativa A vendría a ser para volúmenes de caminos un poco más grandes, en donde esta curva, digamos, puede llegar a ser de un giro muy chico. Entonces, de esta forma, uno va generando, ya sea en el camino secundario, algún cambio en la traza para poder tener una mejor intersección. Ahora vamos a ver las distintas maniobras de los vehículos en las intersecciones. El cruce, si en este caso vemos que puede haber un cruce directo o un cruce a la derecha, ¿sí? Un cruce directo o un cruce a la izquierda, un cruce oblicuo, también ahí vean los sentidos de la misma. Estos son ejemplos de las maniobras que pueden hacer los vehículos. Esto es algo general, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos las intersecciones que son del tipo divergente.
¿sí? En donde vemos que de una única trayectoria se separa en dos, ¿sí? Entonces tenemos la principal y la de salida a la izquierda y de salida a la derecha. Y acá unas múltiples. Tengan en cuenta, ¿sí?, que cuando uno toma la intersección o uno cambia de camino, seguramente o muchas veces puede suceder de que la velocidad directriz de este camino sea, por ejemplo, 90 km por hora, pero la velocidad directriz del camino secundario que empezó a nacer acá sea de 70. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta los carriles adicionales para la desaceleración. Y eso es algo que vamos a ver la próxima clase. Y al igual tengan en cuenta de que acá en estos carriles vamos a tener en esta otra mano para el otro lado. Entonces hay un entrecruzamiento. Entonces también vamos a calcular las distintas longitudes de entrecruzamiento que puede llegar a haber en intersecciones o en intercambiadores. Acá vemos una convergencia de dos trayectorias de dos caminos que convergen en uno principal, un entrecruzamiento o un entrenzado, ¿sí? Acá se puede llegar a presentar una longitud de entrecruzamiento, acá hay una longitud de entrecruzamiento. ¿Por qué? Porque el vehículo que viene de este carril o puede continuar en este o puede desviarse hacia este. Entonces, en el medio tiene que haber una longitud necesaria para que se pueda generar de una forma correcta el entrecruzamiento. Y bien, acá vamos a hablar de triángulo de visibilidad, ¿sí? El triángulo de visibilidad, ¿cuál es? Es el área comprendida entre las líneas de visibilidad, estas son líneas de visibilidad, la cual deberá estar libre de todo obstáculo visual como edificios, árboles o arbustos. A su vez, el nivel del terreno, acá pueden ver que tenemos una calzada y otra calzada, el nivel del terreno no deberá sobrepasar un plano formado por una línea, ¿sí?, una línea que une ambos caminos a 30 centímetros por encima de la cota de los mismos. Entonces, entre ambas calzadas, ¿sí?, a 30 centímetros, esta línea imaginaria, todo lo que está por encima de la línea imaginaria, debería ser desmontado, y a su vez, todo lo que está comprendido en este sector del triángulo de visibilidad, en realidad el triángulo es este, ¿sí? Desde acá la intersección entre dos vehículos hay un triángulo nada más. Acá se puede apreciar mejor. Entre dos vehículos, este es el triángulo de visibilidad que se forma. Entonces, en toda esta área definida por las líneas de visibilidad, no tendrían que haber obstáculos, o inclusive tampoco tendría que haber propiedades privadas, ¿sí? Entonces, acá es donde muchas veces cuando se cambian las velocidades de los caminos o se hacen obras para que aumentar los niveles de servicio de camino, esto implica que aumenten las velocidades y esto implique que en la zona de intersecciones posiblemente haya que expropiar un poco más de terrenos para tener un adecuado triángulo de visibilidad. Vamos a ver que el mismo va a depender de las distintas distancias y velocidades que vamos a trabajar. Entonces, acá vemos algunos valores orientativos, ¿sí?, de los lados de los triángulos de visibilidad que van a estar dados por las velocidades de circulación en uno u otro sentido. Y bueno, hay distintos casos generales de intersecciones a nivel y en donde se tiene en cuenta la distancia de visibilidad. La primera es considerando que no existen dispositivos de control. ¿Y qué vamos a llamar a dispositivos de control? Pueden ser cartelería o señalización vertical de pare o cruce peligroso o algún que otro cartel que señalice la intersección, o también podría ser un semáforo, ¿sí? Un cruce semaforizado tiene un dispositivo de control. El B, vamos a ver que es el caso donde hay intersecciones sin dispositivo de control, pero los conductores deben detener totalmente sus vehículos antes de llegar al punto de cruce, detienen totalmente su vehículo y después continúan.
Y después el tercer caso es el de la intersección, donde en la carretera principal el vehículo continúa y el de la carretera secundaria para hasta detenerse totalmente y después continúa. Acá les dejé un cartelito, la próxima clase vamos a ver algunos que otro ejemplo para poder determinar mediante las fórmulas de visibilidad cuánto son las dimensiones de estos triángulos o de estas áreas de visibilidad en las intersecciones. Canalizaciones. Bueno, las canalizaciones, como su nombre lo indican, son aquellas intersecciones que presentan alguna suerte de obra, algún separador o algún cordón encausador hacia y que canalice el tránsito, ¿sí? El tránsito que sigue recto o el tránsito que se desvía para tomar la intersección o tomar la ruta secundaria. Entonces, básicamente se utilizan cuando permite movimientos vehiculares imprescindibles, también cuando hay cruces peatonales, es interesante poder canalizar la intersección, y básicamente ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los fines? La separación de conflictos de tránsito cuando hay giros, no sé, giros a la izquierda, por ejemplo. La disminución de los ángulos de las intersecciones también sirven mediante la canalización. Al tener elementos canalizados, vamos a formar isletas o rotondas, y las mismas van a ser áreas sin pavimento. Controlamos los vehículos, ¿sí? Con los encausadores, con giro a la derecha, podemos permitir que haya un tránsito más fluido en el sentido de la ruta principal y en el sentido de los desvíos hacia la derecha, por ejemplo, y podemos proteger a los peatones. Las isletas. Bueno, ahora vamos a ver, básicamente es el área definida entre los carriles de tránsito para controlar los movimientos vehiculares, o también puede servir para refugio peatonal. A partir de ahora vamos a ver un montón de ejemplos, ¿sí? Que son de isletas, que las mismas pueden ser direccionales, pueden ser partidoras o separadoras del tránsito, o pueden ser para refugios peatonales. Y los manuales de diseño, si el nuevo manual de diseño del 2010, tiene las dimensiones mínimas de todas estas isletas, ¿sí? O cuáles son los radios mínimos, o cuáles son los ensanches que puede llegar a determinarse. Por ahora, lo que les voy a transmitir son los conceptos generales y las formas generales, y ustedes pueden ampliar la información en la bibliografía para poder diseñar, por ejemplo, estas isletas separadoras. Ahí vemos un ejemplo, no sé, para una dársena de colectivos, o también con un separador para tener acá una circulación o un volumen de tránsito que se detiene. Y ahí vemos algunos radios mínimos de isletas, partidores y así distintas ubicaciones de isletas. Acá tenemos isletas centrales con los carriles de espera y de giro a la izquierda, ¿sí? Esto puede un poco responder a la consulta del alumno de Córdoba, que estos giros a la izquierda pueden servir para retornar o para poder acceder a una vía secundaria. Y por último, vamos a ver la primera parte de intersecciones rotatorias, o también denominadas rotondas o glorietas. Ahí se puede apreciar que tenemos dos caminos con dos trazas con dos rotondas. Bastante estética esta foto. Básicamente, la rotonda o glorieta se caracteriza por la confluencia de los ramales en un anillo de circulación en un sentido, en un sentido contrario, alrededor de una isleta central. Puede llegar a tener o no pequeñas isletas encausadoras. Y básicamente, hoy vamos a ver solamente las ventajas y desventajas. Sí, básicamente lo que puede hacer es la posibilidad de tener una intersección de múltiples
normales. El funcionamiento es sencillo, ¿sí? Después vamos a calcular en la próxima clase de que existen tiempos de espera en las intersecciones y con una rotonda esto se puede disminuir. Y bueno, acá hay distintas otras ventajas que las pueden leer ustedes en sus tiempos personales. Los inconvenientes es que, bueno, ocasionan la pérdida de prioridad de todos los tramos. Acá no podemos identificar un tramo principal y un tramo secundario. Tenemos algunas ciertas demoras en todos los usuarios. Es muy fácil de que una rotonda presente congestión, ¿sí? O se congestione fácilmente. Resuelve mal el tráfico de bicicletas o de ciclovías. Y un mal diseño de una rotonda puede generar conflictos o congestión en el tránsito y no solucionar los problemas del tránsito. Así que bueno, con esto me despido. Ya están dadas las fechas de final. Estas van a ser las materias que se van a dar en junio. La puse acá como última hoja de la presentación para que ustedes la puedan divulgar. Igual me parece que en la página de internet ya está divulgado también. Pero bueno, esto es a modo de recordatorio de que ya se pueden tomar mesas finales y las mismas van a ser en forma virtual.